Hoy día habló el presidente de la ANEP para hablar sobre estas fases. Y qué mejor que tener esta noche al secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, para responder varias de esas preguntas. Buenas noches, Conan. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias y qué gusto que poder nuevamente acompañarte y a tu audiencia. Gracias Vamos, gracias, a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, anteayer se conoció el decreto 31 emitido por el Ejecutivo a través del ramo de salud, por el cual se establecieron todas estas fases de apertura y todo lo que contiene esto, ¿no? Las medidas de protección, etcétera, qué empresas pueden abrir, en qué gradualidad pueden abrir y todas estas cosas. Obviamente, esto llevó inmediatamente a bastantes abogados, algunos, digamos, constitucionalistas, a señalar de que este decreto era inconstitucional por cuanto contenía los mismos vicios de los otros decretos que fueron declarados inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional. Y básicamente se refiere a que cualquier ley, cualquier decreto que tenga algunas restricciones a las libertades individuales, esto tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Tiene que ser un decreto legislativo y no un decreto ejecutivo. Estas son básicamente, digamos, como una cosa fundamental. ¿Qué piensas tú? ¿En qué sustentas el decreto 31? Bueno, yo quisiera primeramente invitar a los colegas abogados a que dieran una leída completa a lo que es el decreto número 31, el cual su nombre específicamente, y lo voy a leer porque es bastante amplio. Larguísimo. Sí, son protocolos sanitarios para garantizar los derechos a la salud y la vida de las personas en el proceso de reactivación gradual de la economía durante la pandemia por COVID-19, aplicables en las zonas occidentales, central, oriental y de la República del Salvador. Ese es el título, nada más. Ese es el título. Ya. Realmente lo que se ha generado aquí, vamos a ver, creo que debemos iniciar diciendo que a nivel mundial el ente rector de las epidemias dentro de un país ya no se llama de una pandemia, que es a nivel mundial, es específicamente el Ministerio de Salud o como se llame, o su homólogo en los diferentes países. Aquí el Ministerio de Salud tiene dicha competencia otorgada a través del Código de Salud, quien desarrolla una serie de articulado que le permite, que desarrolla y le permite, específicamente le otorga las facultades para que éste pueda generar los lineamientos para proteger a la población en el tema de salud. Si bien tenemos una resolución de la Sala de lo Constitucional en la cual declaró inconstitucional todos los decretos ejecutivos, y el presidente lo mencionó, yo lo he mencionado en repetidas ocasiones, nosotros vamos realmente a darle cumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, porque son de obligatorio cumplimiento. Eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo con la Sala. Ahora, el decreto 31 lo que establece específicamente son cuáles son los lineamientos mínimos y básicos que deben de seguirse para una reapertura económica ordenada. Si nosotros no tenemos o no determinamos estos lineamientos básicos para esta reapertura, entonces se generaría un desorden. Entonces pensamos que es necesario determinarlos como unos protocolos específicamente. Es un decreto ministerial, obviamente emitido por el ministro de Salud, y determina con base a lo que estamos viviendo directamente en la emergencia, cómo de alguna manera se puede dar esta reapertura económica con visión a las necesidades y a los protocolos, dicho sea de paso, conforme a una, no sé si lo han visto y no sé si tú lo tendrás a la mano, hay una serie, hay una estadística donde te determina
dónde son los lugares de mayor contagio, empezando por los hospitales, siguiendo por el transporte público, cines, etcétera. Y así hay una serie. Esa clasificación nos ayuda como para determinar cuáles son dentro del comercio, dentro de la industria, dentro de los diferentes sectores, cómo debe de hacerse esa reapertura, y se determinó a través de fases, ha sido a través de un trabajo y un estudio que nos ayudó directamente el INCAE, hubo un conocimiento de la ESEN. Entonces nos hemos permitido generar esto porque tenemos claro que hay una situación difícil y que es la economía de la población. No podemos decir, ahorita nos enfrentamos a 3 emergencias directamente: la emergencia del COVID-19, la emergencia de Amanda y la emergencia de la economía. Es una situación muy delicada en nuestro país y debemos de saberla llevar porque queremos o pretendemos evitar un rebrote que se pueda dar del COVID-19 y tengamos que volver a cerrar o tengamos que volver a llegar a una cuarentena. Entonces, son estas las fases o los lineamientos que se han dado. Es un decreto ejecutivo que no genera ninguna violación de derecho constitucional porque no estamos restringiendo derechos. Estamos emitiendo controles y lineamientos, que no es lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en los anteriores, y lo hablamos en algún momento contigo, me decías, pero tú dices de que si alguien está violando la cuarentena, lo puedes tomar y llevarlo a un centro de... No me refiero a eso. Y entonces eso ya no existe dentro de esto. Ya no hablamos de que tú puedas salir con el último dígito del código, del documento único de identidad. O sea, ya no hablamos de esa serie de restricciones, ¿sí? Sino hablamos de lineamientos mínimos que necesitamos, que también las empresas deben de cumplir para poder dar esta reapertura económica. Pero la sala ha sido reiterativa en esa posición de que no puede, que no tiene potestad el Ejecutivo ni el mismo Ministerio de Salud para restringir garantías constitucionales. Al solo hecho tú de establecer, decir, estos trabajan y estos no trabajan, tú estás restringiendo garantías constitucionales. El derecho al trabajo, el derecho a la libertad empresarial o la económica, etcétera, etcétera. Entonces estos abogados dicen a lo mismo de nuevo. Sigue el gobierno haciendo exactamente lo mismo, sabiendo que no lo puede hacer. Entonces dice, ¿de qué se trata esto? Porque ya se plantó, tengo entendido, una demanda de inconstitucionalidad y seguramente unos pocos días más vendría el 21 fallo de inconstitucionalidad que le decreta la sala a el gobierno, a textos legales del gobierno. Serían 21 en un año. Bueno, entendamos que estamos en una emergencia. Y yo quiero aclararte, y vamos a irnos al principio. Nosotros, desde un principio, cuando se dio la emergencia, presentamos toda la documentación requiriendo a la Asamblea Legislativa nos otorgara las armas, las herramientas necesarias para poder dar cumplimiento a una pandemia que no se ha vivido nunca en nuestro país, ni siquiera en el mundo. Una pandemia que ha afectado a todo el mundo en general. Y si bien en un principio las otorgó, y ni siquiera como nosotros lo requerimos, nosotros solicitamos a través de un Consejo de Ministros un estado de excepción. Yo me acuerdo que lo platiqué aquí contigo. Y no se nos otorgó un estado de excepción para restringir derechos. Y esto lo mencionó directamente la Sala Constitucional, que debió haberse otorgado un estado de excepción. Sí. Y también mencionó Asamblea Legislativa. Cuando hay una emergencia, basta que el presidente le solicite, y sean hechos notorios, para que usted de urgencia se reúna y otorgue la emergencia. Fecha ahorita que estamos sin emergencia. Todavía estamos viendo si hay o no hay emergencia. Creo que los señores diputados todavía no han visto la emergencia del COVID-19. Pero bueno. Bueno, el presidente vetó la ley que establecía todo esto. Pero yo quisiera que la conocieras antes de hacerme un señalamiento. Y te digo esto porque si bien la vetó es porque nos está condicionando. Una emergencia significa que tenés que tomar decisiones rápidas, significa que necesitas hacer compras rápidas. ¿En qué lo condicionaba la ley? Nos manda a hacer licitaciones conforme a la LACAP. Eso significa que yo voy a tomarme 3 meses, por ejemplo, para que los médicos puedan tener todos sus instrumentos. ¿No está comprado todo eso ya y ya tuvieron el tiempo en que ustedes podían hacer compras rápidas? ¿Y ya terminó la emergencia? No, pero me imagino que lo esencial está. No,
Una mascarilla de uso normal, quizás como la que tú usas quirúrgica, la usan por cierto tiempo y después se bota. Sí. Con la cantidad de médicos que hay y la cantidad de gente que la utiliza, no importa la cantidad que compres, se siguen utilizando a diario. Los trajes de bioseguridad también son descartables en algunos y otros no, dependiendo. Pero se deben de ir cambiando Tengo y entendido renovando que la ley cada cierto hacía tiempo. excepción a las compras médicas. ¿Cuál? ¿La ley? Ok. El decreto legislativo que Ahora fue te voy vetado con por el otra pregunta. presidente, el último, establecía excepción a las compras eminentemente médicas. Bueno, como nos pasamos al tema del veto, te lo explico. No, lo que pasa es que No, te explico. tú Pero dijiste, digamos, que la Asamblea no hizo nada. Yo te digo, la Asamblea hizo una ley, bueno, hizo para una hacer ley esta que ley, vetó el presidente. Tú me dices, pero esa ley tenía el inconveniente que Y te explico. nos mandaba la ley la CAP. se volvió condicionada. Y explico por qué. Nosotros pasamos 6 días reunidos con ellos para lograr acuerdos y formar esa ley, lo cual no se dio. Ellos al final del día, los acuerdos más delicados, decían que los mandamos al congelador, pero al final del día eso ya no ocurrió. Lo que ocurrió es que ellos tomaron la decisión que ellos quisieron. Cuando te tomo esto, decretan una emergencia condicionada, que ya no podemos utilizar, sino que debemos de utilizarla la CAP. Y entonces tú me dices, pero entiendo que te dejaban los insumos médicos, pero ¿y los hospitales? ¿Y la reestructuración de los hospitales? ¿La necesidad de las nuevas UCIs? Todo eso. La necesidad de tener en hoteles a nuestros doctores de primera línea. ¿A dónde los dejaban? O sea, los doctores nosotros los tenemos directamente en hoteles y ellos son llevados con transporte que nosotros Correcto. le otorgamos directamente Pero al me hospital. reconoce que la ley establecía la excepción de que la compra eminentemente médica no pasaba por la CAP. Pero ¿entiendes tú que no me Tú me permite estás hablando de tener- hoteles ahora. Bueno, eso sí, posiblemente. Es que te voy a explicar. La ley de emergencia no está condicionada, ya está dado. Cuando se te decreta emergencia, entiende la ley que se generan o se aperturan un montón de situaciones que te permitan afrontar la emergencia. Cuando vienen ellos y otorgan una ley y te dicen, va, solo este pedacito te voy a dar, significa que para todo lo demás ya no me interesa. Entonces yo te digo, ¿y qué pasa con los médicos? Ya no nos interesan los médicos, ¿nos vas a mandar a su casa? No, pero se puede hacer un trámite diferente, no necesariamente, y se puede hacer igual. Además, ya están establecidos los centros de contención, los hoteles y todo eso. ¿De dónde se paga? Ya. ¿Cómo se paga? Ok, déjame ir un corte y volvemos con eso. Ese y es el te doy tema. Espacio para que pueda responder todo eso. Ya volvemos. El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a emprender. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti.
Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Te interrumpí. Sí, solo quería terminarte la idea. Fíjate de que a pesar de después de estos 6 días, nosotros no pedimos nada que la ley no te otorgue. Y lo que solicitábamos obviamente era una ley de emergencia. En ese momento pedíamos una cuarentena cerrada. Una cuarentena cerrada que significaba que realmente la gente pudiera mantenerse, pero no era antojadiza. Y entonces quisieron manejarla de abrimos el 6, abrimos el 8, había una discusión y nosotros decíamos, sí, lo que necesitamos es una quincena que nos va a permitir aplanar la curva, no que se acabe el COVID-19, aplanar la curva, y esto nos va a permitir una reapertura que nos dé más tiempo de ir despacio. El presidente dijo una cosa bien interesante en la última cadena, porque cuando tú decís cuarentena cerrada, el 90% de la gente que hemos estado en cuarentena te dicen, ¿y qué más cerradas puede querer si me he pasado encerrado 88 días? ¿Qué más me puedo quedar, qué más encerrado puedo estar? Pero obviamente siempre hay gente que sale, y el presidente lo dijo, es inevitable que en nuestro país, que está constituido por un 75% de gente que vive del día a día, salga a la calle. Es más, dijo el presidente, ya no tenemos capital político para seguir manteniendo a la gente. Qué interesante. Eso lo dijo el presidente. Sí. Entonces, por eso te digo, no es como una contradicción decir, ¿por qué no haber buscado juntos una apertura lo más, digamos, de la mejor forma? Vamos. Porque nuevamente no lo volvamos político, volvámoslo por favor técnico. Nuestra visión, y en los días que estuvimos reunidos, estaba el ministro de Salud y explicaba cuál era la necesidad de esos 15 días. ¿Qué significa cerrado? Ya las restricciones ya estaban dadas, veníamos de alguna manera de algunas cuarentenas tratando de hacerlas restrictivas, pero siempre hubo voces dentro de los diputados y diferentes funcionarios diciendo de que esas cuarentenas no valían, y entonces al final del día era complicado mantener a la gente en su casa. Esto hace que se genere el desgaste del que tú hablas exactamente, y siempre quisimos tener un unísono con la Asamblea Legislativa, donde tanto el Ejecutivo y la Asamblea pues, saliéramos diciendo, por favor, quédese en casa. Vamos a pasar 15 días y de aquí en adelante vamos a abrir de esta manera. Eso era lo que nosotros buscamos durante 6 días, y la última jornada fue de 24 horas. Y al final del día pareció que todo lo que nosotros habíamos propuesto en la mesa era negociable, como que si no fuera eminentemente técnico. Nuestro fundamento fue siempre un basamento técnico que nos daba el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud obviamente toma líneas que la OMS le da, pero eso no ocurrió, fue antojadizo, y eso nos pone en una situación bien diferente en nuestro país. Eso es lo que nosotros cuando después de que sale la resolución de la sala y nos dicen siéntese nuevamente 4 días, y dice es que aquí hubo una situación de brincha, permítame, vamos a platicarlo y vamos a ser honestos con lo que pasó. Si veníamos ahorita de un juego de 6 días en el que pasamos ahí sentados discutiendo, hubieron momentos calurosos, pero al final del día la Asamblea hizo lo que quiso, ¿por qué nos íbamos a prestar al mismo juego? ¿Por qué no cambiamos la cancha? ¿Por qué no los invitamos con los médicos a que haya una reunión y médicos, díganle qué es lo que pasa, qué es lo que se vive aquí en el San Rafael? ¿Sabes qué le dice el director del San Rafael, el doctor Yerles? Les dice, más de alguno de ustedes va a venir aquí y nosotros los vamos a atender. Pero espérate. Y a mí por lo menos él, me parecía directamente que le invitarte a un hospital, primero yo por respeto no iría a un hospital, respeto a los pacientes que están ahí. Yo no iría, menos en esta situación, no iría a una reunión a un hospital. Estaba un poco jalada de los pelos, digamos, invitar a un hospital a la reunión. Pareciera como decir, quiero que se contagien todos los diputados para así poder gobernar mejor, ¿o no? Te lo voy a explicar cómo lo miro yo, y es una opinión muy personal. Fíjate de que después de pasar con 6 días, nosotros nos dimos cuenta que ellos no entendieron la situación que vivía el país, no entendieron la emergencia en la cual nos encontrábamos.
a tal grado que nos pusieron un montón de restricciones conforme a la emergencia solicitada. Entonces decidimos, y que conste, entrabas en la parte, por las gradas de afuera del hospital, a un, ¿cómo es que se llama? A un fórum, o sea, donde no había realmente mayor contacto. Y la visión iba a ser a través de la telemedicina, que le llaman ahora, para que ellos pudieran ver la situación. Queríamos realmente sensibilizar. Hablaron de recorrido por el hospital. Sí, pero a la telemedicina. Se habló de recorrido. El tema específico es sensibilizar a los diputados y que entendieran la magnitud de la situación. Entonces, los médicos estaban ahí, habían enfermeros, enfermeras, que les prestamos la voz. Ya no queríamos ser nosotros como entes quizás eminentemente ejecutivos, sino más directamente que escucharan la voz del médico y que le dijera, esto está sucediendo aquí en el hospital. Como eso no ocurrió, como no lograron sentarse y todo, fue que el presidente llamó a los presidentes de órganos y a políticos a la Casa Presidencial. No, esto fue mucho antes. Antes. Esto fue mucho antes cuando salió una ley de cuarentena que la emitió la Asamblea Legislativa. ¿Qué fecha fue la reunión que hizo referencia el presidente? No tengo yo realmente ¿Una semana, 2 semanas atrás? Por lo menos unas 2 semanas antes de que saliera la ley de cuarentena que venció, si no me recuerdo, el 29 de mayo. No, yo no estaba ahí. Yo no estuve presente en esa reunión. Después me la comentó el presidente. ¿Estaba el presidente? ¿Estaban los presidentes de órgano? El presidente lo mencionó. Estaba el presidente de la República, estaban los magistrados, está el fiscal general de la República y aún mencionó, si no me recuerdo, al señor embajador. Ya. Y tú y el presidente y tú han dicho que tú, por ejemplo, pusiste un tuit diciendo que la Sala Constitucional ha perdido toda legitimidad en sus actuaciones y no se le puede creer que sus resoluciones sean imparciales. Por supuesto. ¿Te referías por esa reunión? Por supuesto. Y me refería específicamente de que cómo es posible que llegan y no llegaron a tomarse un café. Llegaron a hablar de la situación que estaba en el país. Estaba el ministro de Salud, él le hizo una explicación de la ponencia de lo que estábamos viviendo y para dónde íbamos. Y ellos dijeron, sí, tienen razón, hay que pensar en el país. Claro. Y entonces se presentó una propuesta donde ellos avalaron esa propuesta. Y esa propuesta también ellos en su comunicado en la sala lo dice, quedó el licenciado fulano de tal, que fue la persona que quedó atendiendo otras reuniones. A tomarse café no fue. ¿Tú crees que la sala iba a ir a ponerse de acuerdo y a establecer una ley determinada cuando ellos son los encargados de juzgar después una ley si es constitucional o no es constitucional? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Una pregunta, porque el presidente lo utilizó como afirmación. Pero es que así fue. Es que así fue. Y si no te pregunto, ¿cómo es posible? O sea, mienten los magistrados, miente la Embajada de Estados Unidos, miente el fiscal. ¿Pero por qué mienten? Porque todos han dicho que no fueron a hacer una ley. No. Han dicho que fueron convocados por el presidente, pero que no fueron a hacer. No, Nacho, tampoco. Permíteme. Leamos los comunicados que han puesto cada uno. Nadie ha negado la reunión. No, nadie. No. Todos dijeron que fueron a una reunión. Convocados por el presidente. ¿A qué fueron? Pues yo puedo ir a una reunión, pero no por eso me voy a hacer, digamos, bueno, entonces partícipe de lo que se habla en la reunión. Seamos pragmáticos, Nacho. Ajá. Te pregunto, terminó y venció esa ley. Y la Sala de lo Constitucional, que ahora resuelve muy rápido, o tú te has dado cuenta que es muy eficiente para resolver, porque ponen una demanda ahora y a las 24 horas hay medidas cautelares. Qué raro que esa ley la dejaron que terminara y mucho tiempo después la declaran inconstitucional. ¿Dónde está la lógica de eso? Esto se me asemeja el ejemplo, digamos, que cuando uno antes de un examen va donde el profesor, le hace una serie de preguntas, el profesor le responde y dice, ok, tú, ya pasé el examen. Y después te ponen un 2. Y tú decís, ¿por qué si el profesor estaba de acuerdo conmigo? Tienes razón. Lo único no porque no hice bien la tarea. ¿Cómo se llama el que te deja el profesor cuando no está en la universidad? El que hace las veces. El que te... Sí, cuando no está el profesor y a veces... El instructor. El instructor, pero te dejó al instructor. Sí. Y el instructor se quedó haciendo la tarea contigo. El instructor participó de una inconstitucionalidad. Pues ellos lo declararon inconstitucional, pero en su momento en las reuniones, y él debería preguntarle a ellos, de verdad, porque aún hubieron reuniones, si mal entiendo, con Portillo Cuadra, con Rodolfo Parque,
para terminar de ver esa ley. O sea, eso no lo digo yo, el presidente lo dijo claramente. Yo estoy retomando sus palabras y te digo, claro que pierde legitimidad. ¿Cómo vas a creer que llegas a hablar de una ley, te pones de acuerdo y dicen, necesitamos un marco normativo? Es que y la sala ha dicho, necesito un marco normativo, establecemos el marco normativo y ahora sale con que ustedes necesitaban un estado de excepción. ¿Por qué no lo dijo en ese momento? Es que la sala no puede ponerse de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Un juez no puede ponerse de acuerdo. Entonces, es por eso mi tuit. Porque el juez te va a juzgar después. Es Pero por ¿no eso será mi que tuit. han malinterpretado la presencia de la sala? La sala incluso dice, nos invitaron sin decirnos quién más iba. A nosotros nos invitaron y fuimos. Lo que yo creería... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo te digo una cosa, en otras partes del mundo, y esto me parece que hay que aplicarlo aquí también, los jueces no pueden juntarse nunca con una autoridad ni con un político, nunca. Entonces, Hay por jueces eso que va en mi otras tuit. partes son destituidos solo por tomarse un café con un político que después tiene un caso determinado que llegue a esa sala. Pero bueno, Tú lo dices, no yo. no, pero, O sea, pero es la realidad. la costumbre acá es otra. La costumbre acá Pero eso es como que tú que tuvieras un caso contra otro particular y el juez se reuniera contigo en tu casa. Y que conste, entendamos, pero si el juez me juzga mal a mí después, yo no voy a decir que fue un traidor porque estuvo en mi casa y hablamos del tema. No. El juez después cumplió su rol de juez. permítame, después de que venció la ley que avaló, ya vencida la puedo declarar inconstitucional. Ojo, eso es bien diferente. Es bien diferente. Si lo hubiese declarado en su momento, yo lo entiendo. Y jugó su rol, como tú decís, como juzgador. Pero el momento, y esto se concreta cuando deja que la ley cumpla su rol y cumpla el plazo para el cual fue creada. Y mucho tiempo después la declara inconstitucional. Ahí es donde ya no cuadra. ¿Sí? Tú me dices, primero, Yo te dijiste en sigo un tuit, los dijiste en un ejemplos que tuit tú estás dando. que han perdido toda credibilidad. Entonces, y hoy me estás hablando un poco de desconocemos a lo que ellos hacen porque no son gente que esté trabajando con la mínima base de lo que debe ser una sala constitucional. Eso me estás diciendo tú, eso entiendo de tus palabras. ¿Y qué va a pasar entonces, digamos, en un gobierno en combate, guerra, no sé, con una sala de lo constitucional? ¿Qué futuro tiene para un país? Yo creo que esto es un llamamiento para que los órganos, los tres órganos, trabajemos y respetemos las potestades y las facultades de los otros. Eso es así. Nosotros nos encontramos, y fíjate en la resolución de la Sala de lo Constitucional, les dice, miren, en el momento que les soliciten bajo un hecho notorio la declaratoria de emergencia, ustedes, diputados, deben, con la urgencia del caso, reunirse y declarar la emergencia. No habla de condición. Nosotros lo solicitamos inmediatamente, salió esa resolución y no nos lo dieron. Querían que nos reuniéramos y después darla 4 o 5 días. ¿Dónde está la urgencia? ¿O acaso la pandemia ya no es emergencia? ¿O acaso no estamos teniendo gentes muertas? ¿O acaso ya no hay hospitales que están ya a punto de estallar y tenemos un montón de gente que se está muriendo? ¿No eso es una realidad? Pero a lo mejor, a ver, entonces, cuando ahí ver, es donde te digo, necesitábamos sensibilizar. Pero es que la sala no es el Ministerio de Salud. La sala es la encargada de hacer cumplir la Constitución. Exactamente. Entonces, si el Ministerio de Salud quiere que la gente se ponga tapabocas, es una función del ministerio. Pero si tú vas a tocar una parte constitucional, y tú eres abogado, lo sabes mejor que yo, ahí donde la sala tiene que entrar, porque su obligación es velar por el respeto a la Constitución. Y para ti el uso de tapaboca... No podemos confundir una cosa con la otra. ¿El uso de tapaboca es o no es una violación de derechos? No. ¿Por qué? ¿Y si tu religión no te permite? No ¿Y si tu religión te dice que debe de andar destapado? ¿Cuál religión? No importa. No hay, estamos pues si dando hubiera ejemplos. una, habría que verlo, No, pero no lo es. No, espérame. Aquí hay libertad de religión. Y desde el momento que si a mí mi religión o mi creencia me dice que yo no debo usar un tapabocas, a mí sí me está afectando mi integridad, mis creencias religiosas, que yo no debo utilizarlo. Entonces se vuelve una violación también. Bueno, pero no es un buen ejemplo porque no existe eso. No, solo no existe una religión yo que te obliga a andar tapado de la boca. Es que no, estamos hablando de la relatividad. No, te pido, no lo manipules. Solo estamos hablando de lo relativo o sensible que puede ser la violación de un derecho constitucional, un derecho fundamental a la integridad de la persona. Entonces, cuando tú me dices eso y vengo yo y te digo, espérame,
Yo no sé si te recuerdas, yo te lo mencioné en algún momento, cuando estuvimos allá en el 2010, que se dio el dengue, fueron a fumigar todas las casas y entraban a tu casa con base al Código de Salud. Y todo el mundo se tenía que salir de la casa porque no podías estar mientras fumigaban tu casa. No sé si a tu casa llegaron y la fumigaron. Nadie dijo, espérame, esa es violación de morada. ¿Dónde está tu orden judicial para poder entrar? ¿O a dónde está la ley de la Asamblea Legislativa que te autoriza a un estado de excepción para que entres a mi casa? No sé si la diferencia era que una vez era entrar a la casa para fumigar y otra era para sacar a una persona, que es diferente. Que se lo autoriza también el artículo 58 del Código de Salud, porque si hay una persona que está en peligro, la pueden ir a traer para resguardar su vida. Claro, cumpliendo algunos. Vamos al corte, ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias a FedeCrédito. Realiza tus operaciones financieras fácil y rápido desde la comodidad de tu casa con FedeMóvil del sistema FedeCrédito. Porque mi tiempo es importante, con la app FedeMóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app FedeMóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Quiero cerrar este punto antes de ir a otro en relación a la situación entre órganos. O sea, obviamente esto debe preocupar a cualquiera. El país es una república, funciona sobre la base de 3 órganos. Cada órgano es importante, digamos, pero aquí hay una pelea fuerte entre órganos y yo no sé si será fácil, digamos, restaurar las lesiones que hay hasta ahora, ¿no? Lo digo porque no sé si el presidente podrá llamar a otra reunión a los magistrados de la sala o a diputados, todos le van a decir no nos conviene porque después nos va a salir con otra, nos va a dar duro. Entonces, nos estamos yendo a una situación que incluso jurídicamente se puede complicar mucho. Hoy día mismo no tenemos algo concreto en relación, hay un vacío legal en relación a lo que estamos viviendo. De hecho, Nacho, bueno, hablemos lo que es. Faltan 4 años de gobierno. Sí, falta mucho. Creo que estamos en unas situaciones bien tensas, no solo para el Ejecutivo. Los 3 órganos estamos viviendo una situación muy difícil. Es una pandemia
que todos la vivimos, nos acostamos pensando en ella y nos levantamos pensando en ella. Y esta situación de tensar la situación, si bien ahorita estamos en una posición complicada, creo que esto debe de pasar. Creo que debemos de tener la madurez, los tres órganos, de poder llegar y nuevamente encontrar un control por el bien de la población. No es por el bien del Ejecutivo, es por el bien de la población. Es importante que en un momento dado se llegue a concretar bien cada uno de los poderes. Pero yo, si puedo decirlo así, yo no creo que sea malo, aún esta tensión es parte de una democracia, nunca se ha vivido. No es bueno. No se ha vivido, Duarte también, pero nunca con la intensidad ni con la frecuencia. Exactamente, esta es una situación muy difícil, la emergencia que vivimos, tenemos una oposición política muy fuerte, detractores muy fuertes, y obviamente en un año preelectoral que no podemos perder de vista, que hay intereses o agendas políticas partidarias que no vamos a dejar de lado, que también existen y que están haciendo sus movimientos en este momento para que de alguna manera el Ejecutivo no pueda salir bien. ¿Qué dijo la Sala de lo Constitucional? Asamblea, dele las herramientas jurídicas al Ejecutivo. ¿Y qué he dicho yo o qué hemos dicho como Ejecutivo? Asamblea, dame las herramientas, le he pedido infinidad de veces las herramientas jurídicas necesarias a la Asamblea Legislativa, pero esta no me las ha querido dar. Entonces, ¿qué hemos utilizado? Porque han habido puntos donde la Asamblea no cree conveniente y ustedes también como gobierno han sido rígidos. Vamos a ver, nosotros como gobierno, entiendo yo... O sea, me recuerdo la vez pasada cuando se discutía por 3 días y el diputado... Qué buen punto dijiste. Y el diputado Portillo Cuadra propuso el día, no tal día, 3 días antes. Incluso tú y el secretario de la presidencia los vi con una actitud de, qué bueno, y pidieron un receso, y después del receso, nada. Vamos a ver, nosotros no llegamos a negociar naranjas, nosotros no llegamos a negociar la compra de tomates, no, nosotros llegamos a ver qué era lo que decía directamente el médico, bueno, retomo, ¿quién es el ente encargado de la emergencia? Les guste o no les guste, como decían anteriormente, la cartera estaba encargada del Ministerio de Salud y depende directamente del Ejecutivo. Quien pone las líneas de las necesidades es el Ministerio de Salud. Pero si yo no creo en mi Ministerio de Salud, que es el encargado, es como que tú tuvieras un abogado, te dice la estrategia de tu juicio y tú no querrás creer en él. Y empezás a ponerle un montón de trabas. Entonces, el problema es que tú puedes cambiar de abogado, pero el Ministerio de Salud no lo puedes cambiar. La capacidad del Ministerio de Salud no la puedes cambiar. Nadie más la tiene en el país. No, yo creo que nadie discute eso. No, ¿cómo no? Cuando vienen los diputados y te dicen, te vamos a poner un comité que va a ser el encargado de las compras y va a ver todo el tema del COVID-19 Pero se refiere al control del dinero, obviamente. No, también de la emergencia. Sí, de la donde compra. estaba directamente hasta el colegio médico para que vieran el tema, cómo se iba a afrontar la emergencia. Entonces, ahí hay una intromisión de parte de la Asamblea Legislativa en el Ministerio de Salud, en las funciones específicas del Ministerio de Salud. Hombre, yo creo que eso sobrepasa realmente las situaciones de respeto, de respeto a los diferentes órganos. Entonces, no podemos permitirnos tampoco o prestarnos a ese juego político. Por el tiempo voy a entrar a lo otro, digamos, que es lo que dijo hoy día Javier Simán, presidente de la ANEP, que no le gusta al gobierno. Dice que el decreto 31 viola la libertad económica y dijo exactamente, textual lo que dijo. Las compañías tienen la libertad de decidir si siguen lo estipulado por las autoridades o hacen lo que crean pertinente si consideran que se está violentando la libertad económica. No acompañamos las medidas de fases, no podemos acompañar decretos ejecutivos que violan las resoluciones de la sala. Estas medidas solo pueden venir de un decreto legislativo y la Asamblea Legislativa presentó 3 decretos que fueron vetados por el presidente. Esto lo he sacado del diario de hoy, espero que sean frases textuales. Yo creo que con lo que tú acabas de leer, la población queda bien clara cuál es la postura. Él quiere que todo el mundo salga en medio de una emergencia, en medio de una pandemia, con la justificación de que es un tema económico. Perdón, discúlpame, en serio, me parece
demasiado no tener un conciencia ni respeto por la salud de la población. No puede ser posible que él llame a que la gente salga en estos momentos, en medio de una pandemia, cuando nuestra curva está en el punto más alto, a que la gente salga a trabajar. Pero yo estoy hablando con el secretario jurídico, no el ministro de Salud, que tiene todo el respeto y debe hablando con el secretario jurídico y ayudársele. vocero de Casa Presidencial en este momento. ¿Eres entonces vocero? te hablo como vocero de la Casa Presidencial. No sabía. ¿Y entonces qué? Bueno, o sea, como secretario jurídico estás de vocero, ya. Yo pensé que habían nombrado una vocería especial, no, disculpa. ¿Y a quién ha nombrado vocería especial? No, me equivoqué. ¿O en qué te equivocaste? Interpreté mal. No, pero explícame. Ok, la pregunta es esta, o sea, ¿por qué él está diciendo esto debió hacerse por una ley de la Asamblea Legislativa? No habría ningún problema, pero hoy día te voy a no tocar el tiene, tema para que no no se te tiene vaya el herramientas tiempo. jurídicas, Para que no se te vaya el tiempo. para, digamos, cerrar una empresa, aplicar sanciones o eso. Nosotros nunca hemos hablado de cerrar empresas, discúlpame. El presidente sí. Si me permites. Fuimos bien claros, el presidente dijo en la cadena nacional, les pido voluntariamente que se quede en su casa y siga su cuarentena. Nosotros ya no tenemos instrumentos jurídicos para seguirlos manteniendo a ustedes en su casa. Por favor, sea responsable. Sí. Eminentemente, o hablando específicamente jurídicamente, nosotros nos reunimos con varios sectores económicos, llámese diferentes gremiales, etcétera. Estuvieron ahí reunidos. Salió un comunicado con las firmas de estas empresas y sectores con los cuales se estuvo reunido, donde aceptaron los acuerdos voluntariamente de las fases que se habían establecido para una reapertura. ¿Qué presentamos nosotros? De conformidad al Ministerio de Salud, la manera en la cual podemos de alguna forma salvaguardar la vida de las personas es simple y sencillamente a través de fases y de que se vayan cuidando todos los protocolos de salud necesarios dentro de las empresas para poder proteger a la población. Eso fue lo que se dijo. Yo no estoy peleando con él jurídicamente, yo estoy haciendo un llamado que cómo es posible que él haga un llamado a que salgan todas las empresas a trabajar cuando hay un acuerdo directo, y eso fue lo que hicimos. Nosotros llamamos también a la Comisión Política para que se reuniera con esa mesa, para que viera que ellos estaban de acuerdo con la apertura que nosotros estábamos presentando. No es un invento de nosotros, es un acuerdo nacional con todos los sectores. Entonces, ¿por qué aparece una persona y hace un llamamiento de esa manera? Sigue siendo un llamamiento a la población frente a una emergencia. Y discúlpame si a ti no te parece que soy vocero, porque aquí hablamos de muchos temas diferentes, no solo los jurídicos, y hablamos de muchísimos temas. Entonces te lo aclaro, desde el momento en que yo vengo aquí a un debate contigo, la palabra que yo digo se entiende que viene de Casa Presidencial, sin duda. No es de Conan Castro. No, sin duda. Entonces, te pido entonces que lo manejemos bajo ese alineamiento. No, a ver, creí que te lo había aclarado, te lo voy a aclarar nuevamente. Cuando tú me dijiste, porque yo te dije, dímelo como secretario jurídico, o sea, tú eres el secretario jurídico, tú me dijiste, además soy vocero de Casa Presidencial. Yo entendí que se había establecido una vocería especial. No estoy diciendo que no, tu palabra no es la palabra del gobierno. Cada uno de los actores que nosotros venimos de Casa Presidencial, llámese el secretario Sin privado, duda. la comisionada para... Sin duda. Somos voceros directamente de Casa Sin Presidencial duda. Y hablamos por eso de temas en general y específicamente. Y de aquí tocamos también los temas jurídicos que atañen directamente a la Secretaría Jurídica. Correcto, pero en el sentido de la pregunta concreta, ¿hay instrumentos jurídicos para sancionar una empresa que incumpla el decreto 31? Respecto de eso, hay artículos específicos dentro del Código de Trabajo que ya te determinan cuáles son los lineamientos que debe cubrir, se llaman seguridad. Perdón, se me fue la palabra. Ya. Pero toda empresa definitivamente debe cumplir con ciertos requisitos de seguridad sanitaria. Se me ha olvidado la palabra, me pido las disculpas. Y obviamente el Ministerio de Trabajo está facultado para ir a hacer las inspecciones respectivas. Dentro de estas inspecciones vamos a ver que también se están cumpliendo protocolos. Esto significa iniciar el debido proceso. ¿Qué puede conseguir el debido proceso? ¿O en qué consiste el debido? Puede hacerse una notificación, mire, por favor, cumpla con los protocolos y los requisitos mínimos para proteger a sus empleados.
no lo hace, mire, entonces aquí le va una sanción, pero todos esos procedimientos ya están determinados en el Código de Trabajo. Entonces, no estamos, ahora, ¿qué pasa si de repente una persona se enferma y se enfermamos 5 más? Nosotros podemos llegar, o el Ministerio de Salud puede llegar y determinarlo como una zona epidemiológica inmediatamente y cerrarla. Eso es claro. Ok. Tengo que ir al corte, ¿no? ¿O no? Corte. Ya volvemos. Bueno, tenemos creo que un retraso, pequeño retraso, digamos, en lo que van a ser los tweets. Hay muchísimos tweets. Yo también, digamos, me han caído mucha gente que me está escribiendo. Alguien por ahí escribió seguridad ocupacional, se llama lo que tú querías decir, que son los comités de los que habla el secretario. Hay otras, digamos, en relación a si viola o no viola el decreto 31, la sentencia de la sala. Tú dices no viola. No hay violación. No hay restricción de derechos constitucionales. No hay. No, El no hecho hay. de decir este sí, este no toca los derechos constitucionales. No. Son lineamientos. Las garantías. Son lineamientos médicos con base a los cuales se les ha establecido, mire, usted debería de abrir así. Ahora, si usted viene y abre y quiere, o no, usted sabrá a lo que se atiene. O sea, lo que pasa es de que eso es como cuando tú vas al doctor y te dice, mire, tómese esta pastilla porque de esta manera se va a curar, y tú te vas a tu casa y no te tomas la pastilla, bueno. Ya. Lo otro que también me escribieron diciendo que lo que había ocurrido con el momento, cuando fue el problema del dengue, era entrada voluntaria a las casas, no era entrada obligatoria. Me lo aclaró alguien. Es que yo te lo dije, yo también te lo decía, tú le abrías la puerta. ¿Te acuerdas que te puse el ejemplo? Tú le abrías la puerta y los dejabas entrar y nunca preguntaste por qué entra a mi casa. Es más, ni siquiera a nadie se le vino a la cabeza, ¿será inconstitucional que entren a mi casa? ¿O puedo decirles si que yo abro no la puerta, entren? sí, pero si me obligan a abrirla, hay otra cosa. Por supuesto, pero nosotros no hablamos sobre obligaciones. Tengo que ir con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches al secretario jurídico. A ver si nos suben un poco el audio interno para escuchar. Que dice, y en todo caso, no era mejor esa ley que nada, compras que tenían opciones, y con la cuarentena estricta, ¿dónde queda el acuerdo con sectores de apertura en fases de sectores? Hay contradicción. Eduardo nos dice, señor Conan, a pesar de todas las inconstitucionalidades, tiras y aflojas, el Ejecutivo ha tenido 88 días de encierro. Tuvieron a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada controlando. Llevaron gente a centros de contención. No nos puede culpar a la población después de 88 días.
Evan Alexis nos dice, el hecho de ir a una reunión no significa que la sala iba a legislar. Pregunta el secretario por qué negarse a la Contraloría Ciudadana. Me refiero a las OIR y el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Herbert Solano respalda el planteamiento del secretario, dice, es muy correcto, el decreto no está violando ningún derecho. John Álvarez nos dice, pregunto, ¿la Asamblea ya ratificó los préstamos que el Ejecutivo pidió para combatir la pandemia? Si no es así, ¿el gobierno cuenta con fondos para seguir apaleando la pandemia? Pablo Cuellar toca lo que ya mencionaba Nacho Castillo, siempre cuando andan fumigando los de salud, no ha sido obligatorio el dejarlos entrar a un domicilio, ha sido voluntad hacerlo y nunca amparándose en códigos de salud. Finalmente, Emilio Monterrey nos dice, la economía nuestra está en límites peligrosos. Nadie duda de la importancia del COVID-19, pero esto ya no depende del gobierno o diputados, depende de la gente misma y de la conciencia adquirida por ellos. Con los poderes, mejor pónganse de acuerdo, hagamos la diferencia. Secretario. Respecto de la primera, en cuanto que si no era mejor una ley a medias, yo pienso que esto no es un juego. Siempre lo hemos dicho, estamos jugando directamente con la salud y la vida de la población y no podemos prestarnos a un juego político. Por eso, del estudio y del análisis constitucional que se le hace al decreto, hay intromisión de parte de la Asamblea Legislativa en el Ejecutivo, hay violación en cuanto al artículo 85, había violación, por ejemplo, en el 648 en cuanto al derecho de igualdad entre los trabajadores públicos y los trabajadores del sector privado, etcétera. Entonces, realmente no vamos a utilizar una ley solo porque es lo que ni modo y eso es lo que nos dan. No son las herramientas que necesita el Ejecutivo, necesita un estado de emergencia tal y como la ley lo promulga, no de otra manera, no queremos absolutamente nada más que eso. Necesitábamos un estado de excepción en su momento que tampoco lo quiso dar la Asamblea y bueno, seguir el juego solo por aceptarlo no vale la pena. Fuera de eso, creo que había otra pregunta, dime, tal vez había una que hablaba sobre contradicción, que era como parte alguien de la habló fase, de la sí. OIR. La OIR está abierta, bueno, ni siquiera hemos tenido ningún problema nosotros, se han seguido los procesos, se ha hablado aún de una apelación por la salud del presidente, si no mal recuerdo, que ya va a ser la audiencia, según me parece. No, nosotros estamos de acuerdo con que la OIR. Ahora, quiero aclarar, ellos hablaban de transparencia y nosotros siempre hemos estado del lado de la transparencia. Nosotros invitamos inmediatamente, y bueno, el presidente lo hizo en cadena nacional, invitó a la Corte de Cuentas a que hicieran auditoría concurrente y a las CICIES también para que auditaran. Dos entidades que no necesariamente podían estar de acuerdo. Es decir, si podíamos hablar que alguna fuese o estuviese de un lado u otro, pues la otra también iba a estar auditando de alguna manera. Y no nos pueden decir de que nosotros manejamos uno u otro, porque la entidad de la Corte de Cuentas tiene 3 magistrados, los cuales toman decisiones los 3, y ahí hay nombramientos del FMLN, de Arena y de otros partidos. Entonces, no pueden decir que nosotros tendríamos alguna injerencia en ellos. Eso realmente es lo que estaba generando. Aparte, levantamos lo que es la página de emergencias COVID-19, donde día a día se está actualizando para todas las personas que tengan conocimiento o quieran saber cómo está avanzando la curva. Ahí está toda la información por género, por cantidad de muertos, cantidad de recuperados. Entonces, eso es transparencia directamente. Y las OIR están abiertas ya. Todas las OIR del Ejecutivo están abiertas y todos los plazos están caminando como deben de ser. ¿Cuál es el tema ahí? Nosotros siempre hemos hablado de transparencia. La oposición dijo de que ustedes no querían la OIR abierta. Me recuerdo perfectamente bien esa parte de la discusión. Y llegamos a un acuerdo. No querían, porque incluso ustedes dijeron que había que llevar más gente a los ministerios. No. Pero nosotros estamos laborando en un 20% en todos los ministerios, 25% dependiendo obviamente de salud, no. ¿Qué significa abrir una OIR? Le decíamos. Significa que nosotros tendríamos... 3 personas por ministerio. Dependiendo, hay OIR más grandes, y pareciera de que la solicitud la puede contestar directamente la OIR, y eso es realmente no conocer el proceso. Cuando le llega a la OIR, que le puede llegar por correo electrónico, debe mandarlo a la unidad que tiene la información, llámese recursos humanos, llámese
la UASI, cualquiera otra de las unidades que conforman el ministerio. Y si esta unidad no está laborando, tendríamos que llevar personas a laborar. Entonces decíamos, usted lo que está haciendo es que está haciendo que la gente vaya a trabajar y genere un montón de gente nuevamente trabajando. La oposición lo interpretó que ustedes no querían Contraloría. Lo otro era, un amigo televidente dijo, ¿qué más nos pueden pedir a la población? ¿Por qué nos culpan? Pasamos 88 días encerrados. No, nosotros nunca hemos culpado a la población. Al contrario, agradecemos a la población que así, fíjate qué interesante, el día domingo las playas estaban vacías. O sea, realmente la gente no salió. Y el sábado en la noche el presidente dijo, es voluntario, por favor cuídese, quédese. Y nosotros agradecemos por todas esas personas que realmente han tenido la conciencia personal y familiar de cuidar a toda la población, porque cuidándose ellos, cuidan a su familia y a la población. Así que no, al contrario. La última pregunta, se me acabó el tiempo, Conan. Es muy probable que obviamente con una apertura haya aumento de casos. Aunque yo diría que la tendencia venía en aumento de casos y que hay varios casos que van a explotar, digamos, que vienen de la semana pasada, que van a explotar en los próximos 15 días. Pero puede ser mucho más grande, una tendencia fuerte, lo que obligaría a ir a una nueva cuarentena. A mí me gustaría que esa pregunta se le hiciera a Javier Simán. ¿Cambiarían las cosas en la relación con otros órganos para establecer una cuarentena como se debe, legal? Mira, yo creo que es importante que realmente los órganos de Estado tomen conciencia. Nosotros, porque como Ejecutivo nos toca estar al frente, lo vivimos a diario, pero es importante que la Asamblea Legislativa tenga conciencia. ¿La actitud del gobierno es tender la mano y estar dispuesto al diálogo? Por supuesto, es importante que hayan puentes y que podamos llegar a acuerdos y se nos otorguen los instrumentos que necesitamos y posiblemente en ese momento sí los quieran dar. Muchísimas gracias, Conan. A ti muchas gracias y a la población, pues que Dios nos bendiga, Dios bendiga a El Salvador. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana es el día de debate de los miércoles. Vamos a tener, como todos los miércoles, a Carlos Araujo, a Roberto Rivero Campo y Marvin Negraro mañana a las 8. Buenas noches.